Más de primera página de esta jornada, miércoles, hablando también de temas de interés nacional. Se ha generado mucho revuelo en los últimos días con una decisión que han reseñado algunos medios de comunicación desde el Consejo Nacional de Universidades, y la reseña de los medios habla de esta decisión que tiene que ver con la eliminación de las pruebas internas en algunas universidades, bueno, en todas las universidades públicas del país, la creación de un sistema nacional de ingresos que va a ser controlado por el Ministerio de Educación Universitaria. Es una decisión que se ha tomado en el seno del Consejo Nacional de Universidades, donde participan todas las universidades públicas del país, también algunas universidades privadas. Mucho revuelo, como hemos mencionado, porque esto por supuesto se considera desde un sector que impacta en buena medida a las universidades públicas, que va con el tema, de alguna manera también afecta el tema de la autonomía universitaria. Vamos a hablar un poco sobre toda esta situación, aclarar algunos temas que tienen que ver con estos puntos y por supuesto el alcance de esta decisión del Consejo Nacional de Universidades con el rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto estar aquí. Primero vamos a contextualizar un poco qué fue lo que allí se planteó, ¿no?, en el Consejo Nacional de Universidades, porque ahí desde el punto de vista de las autoridades del Estado dicen, bueno, esto es una medida que llega frente a una serie de denuncias que vienen recibiendo de venta de cupos, de cosas que de alguna manera limitan el acceso de los estudiantes del país, de más de 350.000 bachilleres. Hablaba el ministro Ricardo Sánchez que buscan garantizarle la totalidad de los cupos en el sistema de universidades públicas, pero por otro lado se habla precisamente, bueno, de que este es un mecanismo que la autonomía universitaria permite a estas instituciones establecer para precisamente tanto preservar la calidad educativa y valorar lo que es el tema interno, la fortaleza interna desde el punto de vista académico. La decisión se adoptó en la reunión del CNU del jueves de la semana pasada. Es una decisión para nosotros sorpresiva, porque... ¿No hubo una discusión previa de este...? No, se ha estado conversando, por supuesto, como es lógico, en forma permanente y frecuente con las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria, que han manifestado su preocupación acerca de, como es lógico también, acerca de determinadas cosas, pero no estábamos claramente advertidos de que se iba a promover una iniciativa como esta durante la reunión pasada. Y a pesar de que nosotros, algunos de los rectores de universidades públicas, como el de la Universidad de los Andes, el de la Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, la rectora Rita Áñez, y yo manifestamos una opinión contraria. La mayoría de los rectores que estaban presentes en la sesión aprobaron la iniciativa del Ministerio, que suprime las pruebas internas, propedéuticos selectivos, etcétera, en las universidades públicas que las hacen. No todas lo hacen, claro, pero hay algunas que lo hacen y lo hacen desde hace bastante tiempo. Han renovado, a partir de la experiencia acumulada, han ido perfeccionando estos sistemas complementarios o adicionales de selección, y creemos que ha debido tomarse en cuenta esa, yo lo dije durante mi intervención en la sesión del CNU, esa rica experiencia, porque las pruebas internas no son no se oponen ni compiten con el Sistema Nacional de Ingresos que administra la Oficina de Planificación del Sector Universitario, sino que constituyen una oferta adicional que amplía las posibilidades de ingreso a la educación universitaria pública. Si hablamos en términos porcentuales, para que la audiencia tenga una idea, versus el Sistema Nacional de Ingresos, hoy cuánto representan quienes ingresan a través de las pruebas internas, porque se toma como una medida que precisamente se plantea como vulnera el acceso a la educación. En el caso nuestro, de la UCB, la proporción es 80% a 20% en favor del Sistema Nacional de Ingresos. De manera que nosotros apenas seleccionamos una quinta parte de los estudiantes que ingresan a la UCB por el CIMADI, que es el Sistema de Ingreso por Mérito Académico y Diagnóstico Integral. Ahora, todo esto se da en este contexto bueno, como mencionamos, el tema de denuncias que tendrían que ver con venta de cupos, con venta de irregularidades que tendrían que ver con estos métodos distintos a lo que es el Sistema Nacional de Ingresos. En el caso de la UCB,
¿esto se ha venido trabajando? Es decir, ¿se ha venido atendiendo estas denuncias o tienen alguna incidencia que pueda argumentar que esta sea la decisión? Es que precisamente, sí, nosotros hemos recibido noticias, y probablemente no solo nosotros, de que hay eso que llaman venta de cupos. El problema es que no se hacen las denuncias correspondientes. Muchas de las personas, o la mayoría de las personas que intervienen en esa operación ilícita, que es la de pagar para que se les asigne presuntamente un cupo en la universidad, finalmente no se animan a formular la denuncia. Nosotros estamos perfectamente conscientes de que hay allí una irregularidad manifiesta, no es de una escala astronómica tampoco, claro, porque la forma en que se da la noticia sugiere que hay una especie de desastre a propósito del ingreso a las universidades, a ciertas universidades públicas a través de la venta de cupos. No es así, son casos relativamente aislados. Y nosotros hemos conversado con personas que han sido estafadas por los que ofrecen cupos de esta forma irregular, pero en la inmensa mayoría de los casos, que insisto en que no son muchos, los estafados no se animan a formular la denuncia como se debe, y eso dificulta la investigación. En lo que tiene que ver con los órganos internos de la universidad que están implicados en el proceso de admisión, el proceso normal de admisión, estamos ejerciendo la supervisión más estricta posible en previsión de que no se produzcan casos como estos. Pero, insisto, esto no tiene nada que ver con el proceso de la admisión, con los procesos técnicos que la universidad ha promovido para ingresar nuevos estudiantes, como el CIMADI que ya mencioné, y como el Samuel Robinson, que por cierto no está afectado por la medida adoptada por el Consejo Nacional de Universidades, ni tampoco los otros sistemas de ingreso, que representan apenas un porcentaje muy pequeño, inferior al 5%, actas, convenios, artículo 25 para deportistas, y estudiantes vinculados a la actividad cultural, artística, etc. ¿Que sí se mantienen o también fueron...? No, se mantienen. Todos esos se mantienen. Pero el grueso del ingreso a las universidades públicas se hace, en el caso nuestro... a través del sistema. A través del Sistema Nacional de Ingresos, que representa, como dije, unas cifras de alrededor del 80%, y del CIMADI, que completa el 100% con la fracción correspondiente. ¿Está planteado dentro de esta resolución del Consejo Nacional de Universidades alguna modificación del sistema? Porque algunos medios, bueno, leo acá rápidamente, hablan precisamente de cómo este sistema va a reconocer el tema de los egresados de la educación media diversificada. De 20 puntos pueden ingresar a cualquier carrera, bachilleres de 19 puntos en todos sus déciles pueden ingresar también a cualquiera de sus 3 primeras opciones. Hay un desglosado, ¿no?, de cómo el sistema funciona. ¿Esto ha venido trabajando así o hay una modificación también respecto a estas consideraciones? El Sistema Nacional de Ingresos se va a mantener con las características que tiene. Nosotros creemos que es un procedimiento, digamos, aceptablemente bueno, es perfectible, y esas observaciones acerca de que para ciertas carreras a veces los ingresos se producen con promedios bastante inferiores a lo que sería de desear, lo que indica es que es necesario trabajar en el perfeccionamiento de ese sistema, al igual que en el nuestro. En el nuestro no sostenemos insensatamente que es un sistema perfecto, óptimo, y que no, es un sistema en el que hay que seguir trabajando para perfeccionarlo. Y lo que precisamente le hemos propuesto al Ministerio es que se abra un periodo de intercambio, de diálogo con las universidades que promueven sistemas propios de ingreso. Primero, sobre la base de que no se trata de alternativas de ingreso a la educación universitaria pública contradictorios, sino complementarios. Son sistemas adicionales que amplían las posibilidades de ingreso, por una parte. Y por la otra, que el proceso de admisión es un proceso complejo. No es una operación mecánica según la cual se egresa de bachillerato y se ingresa encontrándose las puertas abiertas en las universidades del sistema público.
digamos, idealmente debería ser así. Bueno, Porque en papel pareciera que es así. Tienes 20 puntos e ingresas a la universidad. claro, Así te lo... no, y no solamente eso, sino que el requisito para ingresar a la educación universitaria es haber egresado de bachillerato. De modo que potencialmente cualquier egresado de bachillerato tiene la oportunidad Claro. de seguir estudios de educación superior. Lo que pasa es que la cosa es un poquito más compleja que eso. La cosa consiste, primero, en que una vez ingresado a la educación universitaria haya condiciones para permanecer en los estudios y para poderlos llevar a cabo a lo largo de la carrera con una alta probabilidad de éxito académico. Y para eso es necesario considerar un conjunto de otras circunstancias. Claro. De modo que no hay que simplificar las cosas diciendo que en ciertas universidades públicas, digamos, las prácticas selectivas propias son excluyentes y atentan contra el principio de la gratuidad de la enseñanza y discriminan. Eso no es cierto. En el ánimo de las autoridades de las universidades públicas como la nuestra, y me refiero especialmente a las autónomas, está perfectamente claro. Nos identificamos plena y totalmente con el principio de gratuidad de la enseñanza y con el derecho potencial que asiste a cualquier bachiller egresado del sistema del segmento de la educación media de ingresar a la universidad. Pero hay que perfeccionar esos mecanismos y lo que, insisto, hemos estado proponiendo es que se aproveche la rica experiencia que tienen algunas universidades como la nuestra para que el abanico de sistemas de ingreso a las universidades pueda hacerse del mejor modo posible. Bien, estamos conversando con el rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, y hablando un poco de ese planteamiento del Ministerio de Educación Universitaria que tiene como norte el tema de del ingreso y por supuesto de la gratuidad de la educación en Venezuela. Hay unos temas más allá, porque estamos hablando del primer paso que es entrar a la universidad. Hablemos luego de las condiciones de las universidades en el país, presupuestos, por supuesto todo lo que tiene que ver, como dice el rector, con la continuidad de ese proceso que pueda garantizar el éxito de la formación de los estudiantes. A la pausa y de regreso seguimos con más.